Bendiciones de nuestro buen y santo Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 17, y vamos a hacer una lectura inicial en el verso 1 hasta el verso 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 10 y versículo 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de ellos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Invoquemos nuevamente el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, deseamos darte gracias por tu grande bondad, por tu grande amor y misericordia manifestada en nuestras vidas. Gracias por este tiempo que nos das de adoración, centrados en ti, centrados en Cristo, en tu gloria y en tu nombre. Padre Santo, yo te ruego que estés bendiciéndonos abundantemente hoy en esta exposición de tu palabra. Oh Dios eterno, que seas tú hablando y ministrando a nuestras vidas, llevándonos a conocer más tu plan para la extensión de tu reino. Que tú nos lleves a ver, Señor, cómo estás llamándonos a cada uno de los miembros y asistentes de esta congregación a ser partícipes de la extensión de tu reino, y a la misma vez que nos conduzcas a crecer más y más para la gloria de Cristo, y que tú, oh Dios, te plazcas hoy en convertir a muchos. Espíritu de Dios, asístenos, alimentanos con esta palabra de vida, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a continuar viendo el avance imparable de la nueva humanidad, especialmente por medio de los misioneros Pablo y Silas, que, como ya hemos visto, no pudieron ser detenidos en esa misión. Ya recordaremos que fueron apresados, que fueron martirizados, que sufrieron heridas en Filipos, y a pesar de todo esto, una iglesia nueva fue establecida. Y a pesar de que todavía las aflicciones del cuerpo estaban en estos dos misioneros, Lucas nos dice que ellos continuaron con ese recorrido por medio de la vía Egnacia, llevando el evangelio de Cristo a toda Europa del Este. El recorrido que hicieron desde Filipos hasta Tesalónica fue muy extenso, cientos de kilómetros, posiblemente a pie, con su cuerpo maltratado, hasta que Dios les conduce a predicar en Albania, es decir, en Tesalónica, Berea y después en Atenas, en Grecia. Y esto nos muestra que el avance de esa nueva
humanidad es imparable, ya está en los 3 continentes conocidos del tiempo, sin distinción de razas, sin distinción de culturas, pueblos o lenguas. La iglesia literalmente es un organismo que está llenando al mundo entero por medio de la plantación de nuevas iglesias, producto especialmente de las misiones enviadas desde la congregación de Antioquía. Hoy deseo que aprendamos algunas lecciones más que son fundamentales en las misiones en todo el mundo, las cuales van a ser de gran instrucción para las misiones que nuestra propia congregación está adelantando. Hoy vamos a continuar viendo la misión en Europa, un ejemplo de plantación de iglesias. Y deseo que nos enfoquemos en 6 aspectos esenciales. Primero, observemos que la misión cristiana empezaba usualmente con la predicación en las sinagogas judías, no solamente en Judea, sino en cualquier lugar del mundo. Lucas nos muestra que en toda ciudad donde estos misioneros iban a predicar, lo primero que buscaban era en una sinagoga. ¿Por qué? Porque empezaban la predicación del evangelio de Cristo a los judíos. Esto es lo que nos deja ver el versículo 1 y el versículo 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿por qué no predicaron en estas 2 ciudades? Posiblemente porque allí no habían sinagogas. Llegaron a Tesalónica y Lucas nos dice, especifica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Si van al versículo 10, el versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron ¿dónde? En la sinagoga de los judíos. Verso 17. Así que discutía en la sinagoga de los judíos. ¿Quién? Pablo. ¿Dónde? En Atenas. Y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Por qué Pablo y el resto de misioneros cristianos acostumbraban a hacer esto? Empezar en las sinagogas. Bueno, primero, porque no se nos vaya a olvidar que el cristianismo en un principio era considerado una secta dentro del judaísmo. Los cristianos aprovechaban esa identidad que no era total, que no era helena, pero a causa de esa identidad ellos empezaban anunciándoles a este pueblo el cristianismo. ¿Cuál era la similitud? Ok, judíos y cristianos profesaban la misma fe en el Dios de Abraham. Ambos creían en la autoridad del Antiguo Testamento. Ambos eran monoteístas. Los judíos esperaban al Mesías y el mensaje cristiano consistía en decir: el Mesías ya vino. Por lo tanto, si pudieran existir personas en el mundo que estaban
interesadas posiblemente en escuchar el mensaje cristiano eran los judíos, aunque realmente la mayoría no deseaba eso, como ya lo hemos visto en el Evangelio de Juan y como ya lo hemos visto en este libro. Pero los misioneros cristianos aprovecharon esta coyuntura. Y ahora, trayendo eso a nuestro tiempo, la diplomacia cristiana de nuestro siglo les hubiese dicho: apóstoles, Pablo, Silas, eso es un proselitismo deshonesto, no está bien. Ustedes deben ir a los que no saben nada sobre el Dios de la Biblia, vayan a los paganos. ¿Por qué están haciendo proselitismo dentro de las sinagogas? Pero esta diplomacia actual no es más que una falacia, porque en el mundo, a la luz de lo que la Biblia nos muestra, solo existen dos religiones: la religión del cielo, la religión de la tierra, la religión de Dios, la religión del diablo, la religión cristiana, la religión pagana. Si no eres cristiano, independientemente de la religión en la que estés, eres pagano. Si no crees en Cristo, así creas en algunos aspectos de lo que dice el Antiguo Testamento, pero si no crees en Cristo, estás en una falsa religión. Si no crees en el Dios que nos reveló Jesús, en ese Dios triuno, entonces eres un pagano y la Biblia dice que estás perdido en tus pecados. No obstante, el pasaje nos muestra que es bueno, que es apropiado empezar a predicar de Cristo cuando vamos a digamos, una ciudad donde no hay iglesias de Jesús. Es bueno empezar a predicarles a aquellos que muestran algún interés por lo espiritual. Esto es lo que hacían los misioneros. No es incorrecto predicar el evangelio bíblico a los católicos. No está mal predicarles el evangelio bíblico a los ortodoxos, a los judíos, a los pentecostales unitarios, a los adventistas, a los mormones. Ellos tienen algún interés hacia lo espiritual. Aprovechemos eso entonces para predicarles realmente de quién es Jesús, de qué es el evangelio bíblico, porque le vamos a estar haciendo un bien a sus almas. En segundo lugar, quiero que observemos que los misioneros bíblicos no entraban a las sinagogas en el día de reposo, séptimo día, con el fin de perpetuar el ritual o las convicciones de la religión judía, como alguien puede pensar cuando lee este pasaje. No es que el apóstol consideraba que el día de reposo luego de la muerte y resurrección de Cristo era el séptimo día. Más bien Pablo aprovechaba la coyuntura de que en ese día ese pueblo se reunía y Pablo iba al servicio con un solo objetivo: presentarles el evangelio de Cristo. Miren lo que dice en el verso 3, que Pablo entró a la sinagoga declarando y exponiendo por medio de las escrituras
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y quiero que estemos atentos que en todas las oportunidades que Lucas nos muestra a los apóstoles anunciando el evangelio, a pesar de la autoridad que recibieron ellos de Cristo, ellos se limitaban a hablar de la palabra de Dios. La centralidad del mensaje era la palabra de Dios. Aquí dice, y exponiendo por medio de las Escrituras. Lo mismo vamos a encontrar en el verso 11. Y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, los apóstoles hablaban de Cristo, del Evangelio de Cristo, usando exclusivamente el Antiguo Testamento, de manera que ellos invitaban a los que ya conocían el Antiguo Testamento que verificaran si realmente esto que estaban anunciando era lo que la Biblia decía. No hay predicación del Evangelio si no está centrada única y exclusivamente en lo que la Biblia dice. En tercer aspecto, yo quiero que observemos que los primeros misioneros cristianos se enfocaban en plantar congregaciones, especialmente en ciudades grandes e influyentes. Ya lo hemos visto. Antioquía, ya lo hemos visto en muchas otras, y aquí Lucas nos muestra que Pablo llega a Tesalónica, que era una ciudad muy grande, y a Atenas, la meca de la filosofía griega. ¿Por qué razón? Bueno, esto no es hacer acepción de personas, esto no es hacer acepción de ciudades, sino más bien Pablo nos enseña que en las misiones debemos usar la sabiduría y los recursos para que se dé más efectividad. Si usted va a primera a Tesalonicenses, en el capítulo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1. Si se dan cuenta, en el versículo 2 se nos muestra que el apóstol siempre tuvo un gran aprecio por esta congregación que plantó. Dice él, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Y luego dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Recuerden, allí se desató una gran persecución, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya, que han
creído. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Plantar congregaciones en ciudades grandes es una manera de hacer que se pueda extender más rápidamente la iglesia de Cristo. En cuarto lugar, observemos que los primeros cristianos, los primeros misioneros, incluso aprovechaban los sitios de culto paganos, no para entrar en un ecumenismo pecaminoso, sino para usar la misma búsqueda religiosa o filosófica de estas personas con el fin de presentarles el evangelio. Esto es lo que pasa en Atenas, allí desde el verso 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ningún cristiano puede estar tranquilo o sentirse complacido cuando ve que la sociedad está sumergida o subyugada por la idolatría reinante. Sigue diciendo Lucas. Y algunos filósofos de los epicúreos, escuela que se centraba en el placer, que se centraba en el hedonismo, se centraba en el materialismo, y de los estoicos, escuela que abogaba por el dominio y control de las emociones, de aquello que perturba la vida. Ellos pretendían alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes de este mundo. Ellos los despreciaban. Dice Lucas, disputaban con él. ¿Con quién? Con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Esto es lo esencial de las misiones cristianas. El centro de nuestra predicación es Cristo y su resurrección, porque eso es lo que da vida. Y tomándole, le trajeron al Areópago, literalmente la colina de Martes, un sitio donde se practicaba el juicio, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza, esta nueva escuela filosófica de la que tú hablas, Pablo? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y Lucas explica, porque todos los atenienses y los extranjeros allí residentes en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, los griegos eran amantes de la especulación filosófica. Deseaban encontrar algo nuevo, y cuando escuchan el mensaje de Pablo acerca de Cristo, ellos creen que encuentran una razón más para especular, una razón más para hablar de palabras que, por cierto, no conducían a nada útil. Pero el evangelio no es una filosofía más. El evangelio no es una doctrina especulativa más. No, el evangelio es la verdad que transforma el alma y salva al pecador. Esa es la razón por la cual Pablo no sucumbe
ante los deseos de la filosofía griega, como luego sucumbieron algunos padres de la iglesia en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV, sino que Pablo se centra en una cosa, que es lo que siempre nos está mostrando Lucas. Se centra en predicarles el evangelio. Y Pablo les da literalmente una predicación. Observemos la estructura de esta predicación. En los versos 22 al 23 está la introducción. En los versos 24 al 28 está la exposición. Y en los versos 29 al 31 están las aplicaciones. Observemos brevemente esta estructura de la predicación de Pablo en Atenas. Dice en el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Para ese tiempo, decirle a una persona que era religioso no era ofensivo. Antes era un término de alabanza. Esto nos muestra que Pablo ponía en práctica esa exhortación que luego Pedro nos da cuando él dice que presentemos defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Y sigue diciendo él: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y Pablo, al decir esto, capta la atención de estos griegos. Fue diplomático y encontró una oportunidad para presentar el evangelio de Cristo. Los atenienses eran tan religiosos que no querían dejar de adorar a ningún dios, y esa fue la razón por la cual hicieron un altar para ese Dios que posiblemente se les hubiese olvidado. ¿Hicieron ellos ese altar pensando en el Dios de la Biblia? Probablemente no, pero Pablo lo relaciona con el verdadero Dios, el cual era real y literalmente desconocido para estos griegos. Y Pablo dice: bueno, de ese Dios desconocido es del que yo les quiero hablar hoy. Y entonces viene la exposición que va desde el verso 24, y Pablo se centra en presentarles a estos griegos a Dios como creador, Dios como sustentador, Dios como gobernador, Dios como padre y Dios como juez. Fue un sermón breve y de 5 puntos, como yo espero que sea este que les estoy dando hoy. Sigue diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. El apóstol Pablo sigue siendo respetuoso, pero la diplomacia, cuando se trata de presentar el evangelio, tiene sus límites. ¿Por qué? El evangelio necesariamente será ofensivo para la mente carnal, y el evangelio no se queda callado frente a las prácticas paganas o idolátricas de la gente. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, que ya se nos dijo en el verso 16, su espíritu se enardecía viendo la idolatría, y entonces el apóstol Pablo se enfoca en decirles: apreciadísimos, queridos y amados idolátricos, politeístas griegos,
Lo primero que les tengo que decir es que solo existe un Dios verdadero. Y ese Dios, el único Dios real, ustedes no lo conocen. Y les voy a demostrar por qué ustedes no lo conocen. Porque el verdadero Dios no necesita de templos, no necesita de altares. Y los griegos tenían templos por todo lugar conforme a la multitud de dioses de su politeísmo. Es más, Pablo les dice, el Dios real ni siquiera necesita de la adoración de ningún hombre, porque Él es lo que es por lo que Él es. Aquí Pablo está hablando de la doctrina de la aceidad. Dios no necesita de nadie, ni siquiera de la adoración del hombre. Es más, él dice, nosotros somos los que necesitamos de ese Dios, porque Él es el creador, Él es el dador de la vida, Él es el sustentador de todo lo que existe. Luego dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí Pablo está hablando del origen de la vida. La filosofía griega se había centrado en preguntarse hacía mucho tiempo acerca de la procedencia del ser humano, de dónde viene la vida, y Pablo aquí en una corta sentencia está dando la respuesta que los filósofos no pudieron dar. Y él dice, ese Dios desconocido en el principio de un solo hombre trajo a todo el género humano. Y ese Dios no es como los dioses de vuestra imaginación, los cuales se parecen más a ustedes. Ese Dios del que yo les hablo es el Dios que controla la vida, determina la vida y la muerte, pero a la misma vez es un Dios que está cercano a todos. Es un Dios que no necesita que alguien suba al Olimpo, no. Este Dios bajó a esta tierra en la persona de su Hijo, en la persona de Cristo, y por medio del Espíritu Santo que fue enviado desde el cielo en el día de Pentecostés, y por medio de esta predicación, Él está cercano a todos, de tal manera que aquel que lo busque con corazón sincero lo encontrará. Y aquí Pablo, con gran elocuencia, con gran claridad, responde las grandes preguntas existenciales de la filosofía griega, que ya no era necesario continuar con esa búsqueda filosófica, porque las respuestas a todo lo que ellos se habían preguntado ahora se está dando en una persona, en la persona de su Hijo, en la persona de Cristo. Que Jesús es la respuesta para todas las necesidades del hombre, para todas sus preocupaciones morales, existenciales, espirituales o trascendentales. Y sigue diciendo él, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y lo que está haciendo aquí el apóstol es confrontar sabiamente todo el sistema mitológico que habían desarrollado los griegos y los romanos. Recuerden que él estaba en el
Areópago, la colina de Martes, la de uno de sus dioses. Y Pablo entonces incluso recuerda lo que algunos filósofos habían dicho, y tomando estas declaraciones de estos pensadores griegos y sacándolos del contexto pagano en el cual ellos lo habían dicho, lo pone bajo la luz del verdadero Dios revelado en el Antiguo Testamento y ahora en la persona de Cristo. Y Él les dice, no tienen excusa, ya no tienen excusa para que ustedes continúen confiando en sus dioses, porque sus mismos filósofos, sin darse cuenta, ya le han dejado ver que es absurdo que si vuestra vida depende de ese Dios que creó todo lo que existe, ustedes restrinjan, limiten a ese Dios a una mera invención humana. Y entonces el apóstol concluye con unas aplicaciones, las cuales van desde el verso 29 hasta el verso 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el mensaje del evangelio, que Dios le está mandando a todos los hombres que procedan al arrepentimiento poniendo su fe en Cristo. Usted dirá, pero no acabamos de escuchar en la conversión de Lidia que solamente se convertirán aquellos que son elegidos por Dios. Sí, y siempre sí, pero el mandato que Cristo da a todo cristiano es: predícale el evangelio a toda persona, como si toda persona se pudiera convertir. Predícale el evangelio a todo ser humano, como, no que sea así, como si todos fuesen posiblemente elegidos. Nuestra responsabilidad es invitar a todos los hombres para que vengan al arrepentimiento. Sigue diciendo Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿De quién está hablando él aquí? De Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el culmen del mensaje de Pablo. El objetivo principal no fue convencerlos de una nueva filosofía, no fue simplemente entrar en una vana discusión filosófica. El apóstol Pablo convertía toda clase de discusiones y la llevaba a un solo fin: presentarles a Cristo y solo Cristo. Ojalá que los apologetas de Facebook cristianos aprendan esto. Cristo y solo Cristo, si no, perdiste tu tiempo. Fueron solo elucubraciones vanas e infructuosas. Y Pablo les dice: griegos, a pesar de que ustedes creen en sus dioses y no creen en el Dios único y real, ustedes tendrán que presentarse delante de ese Dios que los creó, que les da vida, que los sustenta, que es Padre de la humanidad, pero un día tendrán que enfrentarse delante de Él como juez. Y así, esa es la aplicación. Un día serán juzgados, y serán juzgados de acuerdo a la revelación que nos trajo aquel que bajó del cielo y que nos dio la revelación plena de Dios, y que yo certifico que es así porque doy testimonio que Dios lo levantó de entre los muertos. Que los hombres serán juzgados de acuerdo a lo que hicieron o no hicieron con Cristo. Si lo rechazaron, serán condenados para siempre. Si creyeron en Él, recibirán el gozo de la vida plena y eterna. Y quiero que observemos algo más, un quinto aspecto. Observemos que las misiones en Europa tenían las mismas reacciones que en el resto del mundo.
Inicialmente, reacciones adversas, mostrándonos que no es de todos la fe, que la naturaleza humana, si no es vencida por el poder del Espíritu Santo, siempre rechazará a Cristo y a su evangelio. ¿Qué pasó en la misión en Tesalónica? Versos 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón, los soltaron. Esto nos muestra que los judíos, y aquí no estoy incitando a que tengamos un aborrecimiento hacia esta nación, pero esto nos muestra que si hay un pueblo que siempre ha sido acérrimo enemigo del cristianismo, son los judíos. Esto no ha cambiado, no ha cambiado. Ellos aborrecen el nombre y la persona de Cristo. Los cristianos eran acusados de trastornar al mundo entero, y esto nos muestra que la iglesia estaba impactando a muchas naciones, a muchos pueblos, y especialmente porque cada cristiano se veía a sí mismo como un misionero, como un heraldo de Cristo, y hablaban de Cristo a todo el mundo. Y el imperio y esta religión judaica estaba viendo que la fe cristiana estaba creciendo mucho. Además, aquí se les acusa de estar en contra del sistema de gobierno romano, no porque los cristianos fueran revolucionarios sin causa como los que hay hoy, y ustedes saben a qué estoy refiriéndome, sino más bien porque las normas y la conducta de vida de los cristianos era superior en todo sentido a la cultura romana. Los cristianos honraban a los gobernantes, se sujetaban a ellos, pero la ley principal que los gobernaba era la divina. La divina. Y miren lo que pasa en Berea, verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Siempre hay alborotadores en contra de la predicación del evangelio de Cristo. Verso 32, en la culta Atenas no les lanzan piedras, porque ellos eran muy cultos, y asumen una actitud de desprecio respetuoso, pero al fin desprecio, al fin incredulidad mortal. Verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ok, Pablo, ya te oiremos acerca de esto otra vez cuando yo tenga tiempo, porque ellos, aunque creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección de los muertos. Y el mensaje central de la predicación cristiana es ¿cuál? La resurrección de Cristo, lo cual era tropiezo para los griegos. Y un último aspecto que quiero que observemos son los frutos que la predicación del evangelio iba obteniendo en cada pueblo, en cada nación, en cada continente, en cada lengua, en cada condición social.
uniéndose a los discípulos de Cristo y conformando iglesias locales. Recuerden, no hay predicación del evangelio completa si no se conduce al evangelizado a que busque una iglesia local bíblica. Evangelio sin iglesia es una anomalía. Miren lo que pasa en el versículo 4. Y algunos de ellos, de los de Tesalónica, creyeron y se juntaron con Pablo. Cuando dice y se juntaron con Pablo empezaron a conformar una iglesia local. Iglesia local es la unión de varios discípulos de Cristo que viven en una misma zona, los cuales se juntan en un pacto para andar en pos de la doctrina de Cristo, viviendo para Él, andando en santidad, adorándole y anunciando ese evangelio. Versículo 12. Berea, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, e igualmente pasó en Atenas, versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y esto nos muestra que la obra del Espíritu Santo iba haciéndose en aquellos que estaban destinados para salvación, unidos a la iglesia mediante la fe y el arrepentimiento. Y esto nos muestra que cuando predicamos el evangelio, aunque se levantará oposición, el Señor obrará en los elegidos por gracia. Algunos lanzarán piedras, otros se burlarán, otros dirán despectivamente, te escucharé luego, pero en algunos el Espíritu Santo obrará, como en el caso de Lidia. Deseo terminar con una aplicación, y creo que la aplicación, creo yo, más relevante respecto a las misiones, respecto a la plantación de una iglesia local, es que la fe cristiana solo puede arraigarse y solo puede extenderse cuando los predicadores, pastores y cada uno de los miembros están sólidamente fundamentados en la Biblia, porque esto es lo que nos muestra esta misión en estas tres localidades. El apóstol Pablo, de lo único que predicó fue de la Biblia, y recuerden, para ese tiempo la única Biblia que existía era el Antiguo Testamento. Ellos se volvieron expertos en buscar y ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy usamos los dos, el Antiguo y el Nuevo. Los apóstoles no imponían sus doctrinas basados en argumentos humanos, sino que como ellos lo practicaban, invitaban a sus oyentes, revisen lo que la Biblia dice, revísenlo y se van a dar cuenta que ella atestigua estas cosas. Y esto nos muestra que la verdadera religión no impide ser examinada. La verdadera religión le pide a los miembros y a los que nos escuchan, examinen este libro para que vean si esto que les digo es así o no. 2. La verdadera predicación se centraba en Cristo, que Él es el Mesías, que Él murió, que Él resucitó de entre los muertos. Esta es la verdad central que debemos predicarnos a nosotros mismos, la verdad central que debemos anunciarles a nuestra familia, la verdad central que todo pastor debe predicar constantemente a la iglesia. Y cuando vamos a evangelizar, esto es de lo que debemos hablar. Y
deseo invitar a cada uno de los miembros de esta congregación. Oremos por nuestros misioneros. La Iglesia Bautista La Gracia de Dios está plantando 3 iglesias. Oremos por nuestros misioneros. Esto no es fácil. Ellos encontrarán oposición, encontrarán burla. Oremos para que Dios le dé fuerzas, para que Dios les dé sabiduría, para que continúen predicando de Cristo en medio de la oposición, y para que Dios les conceda ver los frutos de la conversión, para que Dios les conceda ver la plantación de nuevas iglesias bíblicas y sólidas. Demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por esta exposición del libro de Hechos. Gracias, Padre, porque esto no ha sido casualidad, sino como aprendíamos hoy, causalidad, tu providencia, llevando a esta congregación a plantar nuevas iglesias bíblicas y a la misma vez nosotros ser embebidos completamente por el espíritu misionero correcto, estudiando este libro de Hechos. Concédenos, Dios, ver la conversión de muchos. Convierte, Padre, y santifícanos y llévanos a ser cada vez más y más una iglesia misionera en Cristo Jesús. Amén.